Vamos a recibir a un querido amigo que hace mucho no hablábamos con él, hoy estuvimos juntos después de muchos meses que no nos veíamos, que es nada más y nada menos un tipo que, yo siempre digo, conoció muy de cerca a alguien que fue también alguien que conocí cuando empezó. Acuérdense que yo fui oficial de la Policía Federal y cuando fue la fiesta de graduación de la promoción 1985, que yo fui oficial, estaba Armando Costañán. Yo estuve en la mesa con Armando padre, Armando hijo. Armando hijo fue oficial de la Federal y fue compañero mío de promoción, y el querido presidente eterno de los argentinos, Carlos Saúl Menem, que lo recordamos siempre con mucho cariño. Acá ha hablado Eduardo Menem, ha hablado Jorge Mayorano, ha hablado Raúl Granillo Campo, ha hablado muchos amigos que nos seguimos comunicando permanentemente, y otro gran amigo es Luis Daer, el doctor Luis Daer, abogado personal y amigo personal de Carlos Saúl Menem, que ya a las 19:12 minutos lo estamos saludando. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? Muy buenas tardes. Juan Carlos El Puma Rodríguez. Hola, y el doctor Gustavo Varela, te saludamos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va, Puma y doctor Varela? Bueno, Luis, acá. Gracias por estos minutos. Sabemos siempre el trajín que tenés en la profesión. Y bueno, te queremos preguntar, hoy te vimos con Santiago Cuño, y preguntarte cómo estás viendo toda la situación argentina, vos que has sido un gran actor porque has estado al lado de Carlos. Sí, obviamente la situación argentina es difícil. Yo también he sido funcionario en la época de Carlos, trabajando en temas de las energías renovables, que hubiera sido una solución en aquellos momentos, pero después los cambios de gobierno nos impidieron y volvemos a empezar siempre. Y la realidad de hoy es difícil porque no hay un rumbo, y el problema más serio que tenemos es decir, empezando por la economía, sigamos por la seguridad, donde la gente no tiene respuesta. Obviamente que los funcionarios no ven más allá de su escritorio, y esto afecta mucho a la vida cotidiana de todos los argentinos, ¿no? Doctor Daer. Sí. Sí, bueno, acá ya me presentó el Puma, Gustavo Varela. Yo le quería preguntar una cosa, doctor, bueno, vinculado un poco a causas que fueron, digamos, que de algún modo lo involucraban o le afectaban, mejor dicho, en este caso, a Carlos Menem padre, a Menem padre. Yo le quería preguntar, ¿en qué terminó o eso está archivado, cuál es la situación de la causa de la muerte de Carlito Jr.? Porque se cumplen ahora 28 años. Bueno, estaban diciendo casi 30, pero sí, 28 años. La realidad es que un día el presidente Menem me pide por favor que yo lo asista y lo acompañe como querellante, acompañando a su ex esposa Zulema Yoma para la investigación de la causa que tramitaba en San Nicolás con el juez Villafuerte Russo. Obviamente la causa está en un stand-by porque no hay ningún tipo de caminos a seguir. Tuvimos una audiencia en el Senado con el juez, el secretario y la fiscalía, donde Carlos aceptó ser querellante en la causa, y yo hablé con el juez Villafuerte Russo y me explicó que no tenía elementos para seguir avanzando más allá de lo que decían las pericias. Bueno, es un tema complejo. Sabemos que el tema del helicóptero a veces se confunden las realidades y las pericias, ¿no? Porque el helicóptero, la empresa Bell, el fabricante, se llevó las turbinas para verificar si se trataba de una falla mecánica, y quedó el fuselaje en el predio de la INPA en Quilmes, de Prefectura. Estuvo durante mucho tiempo, diría casi años. Ahí donde se hicieron pericias, donde no hay una seguridad de que realmente no se haya adulterado el estado natural del fuselaje. Eso quedó ahí con una situación dudosa. Hay pericias de varios peritos, también de peritos de ingeniería de aeronáutica de Salta, también extranjeros. Y bueno, no se avanzó más con esa cuestión. La otra cuestión, obviamente que quiero aclarar que para una madre y un padre no hay consuelo la pérdida de un hijo, así que más allá de toda esta investigación, lo que quería esclarecer la situación, la familia, ante la presunta posibilidad de que se hubiera tratado de un atentado. Eso es la realidad. Después, obviamente, bueno,
tema de la autopsia de Carlitos, que no dio resultados como para poder decir que hubo algún elemento. Y después, bueno, yo ayer escuchaba un medio de televisión donde hablaban de que el cráneo no estaba junto al cuerpo y que se había inhumado el cuerpo sin el cráneo. Obviamente que así fue, porque el cráneo se encontraba en la morgue judicial de Buenos Aires a disposición de la Corte para las pericias de ADN de los huesos, para ver si pertenecían o no a Carlitos Junior, y así fue, ¿no? Obviamente. Después se le pidió a la familia que por favor que le diera cristiana sepultura a los restos que estaban en la morgue, y yo ya después no participé más en esa cuestión porque, vuelvo a decirte, son cuestiones de afecto de la familia, son cuestiones de angustia de la familia, y bueno, la causa no avanzó. No está archivada la causa está sin movimiento porque no hay elementos para seguir avanzando. Uh-huh. Doctor, y apelando más allá digamos, de las constancias, o que puede ser opinable, su impresión apelando a su vasta experiencia, ¿qué fue lo que pasó? Y si en todo caso en algún momento se conocerá, la verdad, o esto quedará como tantas cosas. La verdad que de los resultados pueden ser, es decir, yo con mi experiencia podría decir primero que se trató de un accidente, pero la realidad con los elementos que se juntó, todo lo que apareció, la situación de Carlitos acompañando al padre, obviamente que la posibilidad de una agresión o un atentado podía haber existido, obviamente que después hasta Zulemita fue amenazada, sabemos todos que está con custodia justamente de la Policía Federal por razones de su seguridad y la de sus hijos. Uh-huh. Sí, queda la duda, pero no hay elementos como para seguir avanzando. Uh-huh. Bien. Luis, si vos fuiste conjuez en la provincia de Buenos Aires. Soy conjuez, sigo siendo conjuez de la Corte. Seguís siendo conjuez de la Corte Suprema. ¿Cómo estás viendo la situación el movimiento, sobre todo, de la justicia en la provincia de Buenos Aires? Bueno, la provincia de Buenos Aires... Porque es complejo, ¿no es cierto? No, es muy complejo, pero es muy complejo porque la situación de la provincia de Buenos Aires, multitudinaria en población, no tiene la cantidad de departamentos judiciales con personal que alcance para poder resolver los problemas. Hay fiscalías que tienen alrededor de 5.000 causas en trámite. Entonces, menor personal, se demora todo. Vos sabés que en la provincia las causas demoran en el tiempo porque hay pocas oficinas periciales, porque no dan abasto con las situaciones, después el circuito de notificaciones se demora y las causas duran años. Por eso hay casos que, bueno, como me pasó con la causa de armas que dio con Carlos, que de años, y después, claro, bueno, logré la absolución sobre la violación del plazo razonable, que es la Corte lo tiene como parte de instrumento para resolver causas, porque las causas, durando en el tiempo, más allá del resultado, mientras que están en trámite, los sospechados siguen siendo inocentes, pero los afecta en la economía, en la vida social, en la vida familiar, en su etapa psicológica, de estar siempre sometido a un proceso durante el transcurso del tiempo, ¿no? Claro. Y contame un poco, que esta siempre es una pregunta, la pensaba anoche, y yo digo, vos estuviste con Carlos, lo conociste, sí. hasta las últimas horas, prácticamente, en el Senado. Sí, una semana antes estuve con él, lamentablemente, que nosotros teníamos el juicio de Río Tercero para el día 24 de febrero y Carlos falleció el 14. Claro. El día de los enamorados, realmente un hombre de tan corazón y tanta bondad, dejó de existir ese día, ¿no? Pero teníamos el juicio, lo empezábamos en Córdoba capital el 24 de febrero, bueno, obviamente esa causa se extingue la acción con el fallecimiento de uno de los imputados, ¿no? ¿Vos pensás que se olvidó la gente de él? La gente que estaba cerca de él, porque Carlos fue 2 veces presidente de los argentinos. Sí, claro. Y bueno... 10 años y 6 meses. Exactamente, y en un momento difícil. 9 años de estabilidad, donde la gente podía salir, iba a un supermercado con 100 pesos y durante 10 años compraba lo mismo, claro, con el mismo poder adquisitivo. Y de estabilidad y seguridad. Y no había odios, ni había divisiones, ni absolutamente enemigos, ni grietas. No había nada de eso. Y aparte que se hizo una reforma constitucional. Aparte, que obviamente consensuada con la oposición, que el radicalismo, esa famosa foto de Olivos con Alfonsín, donde consensuaron la reforma constitucional, ¿no? La realidad que no, yo lo que veo en los políticos, que fíjate que
excinden hablar de Menem o del periodo de los 90 en cualquiera de las cuestiones políticas que están tratando. O hablan anteriormente del Plan Austral y el tema tan complicado como fue el Austral con la devaluación, con la hiperinflación y con todo lo demás, y después hablan del periodo de la Rúa para arriba, la crisis del 2001 y todo lo demás, ¿no? Pero a Carlos lo omiten porque la verdad las cosas se hicieron bien. Acordate que la Argentina se integró al mundo, llegamos a ser miembros de extra OTAN, los argentinos entrábamos a Estados Unidos sin visa, los que podían viajar obviamente, pero mientras que, por ejemplo, yo cuando representé a los mexicanos en la parte jurídica, ellos hacía 200 años que están tratando siempre de entrar a Estados Unidos. Argentina no tenía ese problema, nos habíamos integrado al mundo. Claro. Y cosas que ahora estamos aislados de todos. Yo quisiera hacer una acotación, doctor, lo que fue, por un lado, la política crediticia que había, que permitía que con lo que se pagaba un alquiler, podía uno acceder a una vivienda con un 15 o 20% del valor de una propiedad. Y dejar de pagar alquiler para empezar a pagar la cuota de tu casa. Esto también lo he hablado en algunas oportunidades. En los 90, la gente que contrajo hipotecas y créditos y los cumplió y los pagó, tienen su casa y su departamento. O su departamento. Sí. Los que fueron incumplidores siempre tuvieron problemas y siempre después terminaron con juicios hipotecarios y todo lo demás porque no cumplían. Pero la gente que pudo, sabía que se endeudaba y veía hacia el futuro cuánto era que tenía que llegar a pagar y cuánto pagar, y además tenía los recursos, porque ganaba y el sueldo le alcanzaba. Eso era una realidad, ¿no? No, y aunque parezca poco, digamos, poco simpático, pero en el momento en que asume Carlos Menem, en el 89, en medio de una crisis en serio, en serio diría mi abuela, el 8 de julio del 89. El 89. Exacto, y usted sabe, digamos, cómo funcionaban las empresas del Estado, que ahora parece que hubiera que reestatizar todo en un disparate absoluto. Es un disparate porque el Estado con las empresas nunca fue un buen administrador. Y además, la realidad es que siempre generó pérdidas. Fíjate lo que nos pasa, por ejemplo, con las aerolíneas argentinas, la pérdida millonaria que tenemos mensualmente la pagamos todos los argentinos. El tema de, hoy tenemos problemas con AISA, tenemos problemas con un montón de empresas y si estatizadas, y la verdad que lo pagamos nosotros y no dan resultado. En manos de los privados, la responsabilidad del privado es tratar de que eso funcione, de cumplir con las obligaciones que tiene, y no nos olvidemos que la Argentina tiene una variedad de impuestos que realmente se hace engorroso, ¿no? Se hace difícil. Fíjate que ahora hace días aumentó 4% y pico la nafta, y el transporte público y el transporte de mercaderías vienen por esa vía y se traslada al precio y se traslada al consumidor, y es el que lo pagamos todos nosotros, ¿no? Y sí. Yo en particular recuerdo lo que había sido el servicio telefónico previo a la privatización. Era una cosa calamitosa, pero departamentos que no se vendían porque no tenían teléfono. Claro, porque pagaban un plus con línea telefónica. Mi papá esperó 8 años que le pongan la línea telefónica. Y yo me acuerdo cuando... ¿Te acordás que era un lujo? Se privatizó su llamada por teléfono, me decía, mañana tiene la línea, y el otro día yo tenía líneas telefónicas. Sí, en el periodo de acordate que en aquella época la empresa Entel, creo que se llamaba, tardaba años de ponerte una línea telefónica, y en algunos barrios lo que pasaba en esa época, que un vecino tenía el teléfono en la cuadra y los vecinos de al lado daban ese teléfono y después iban a consultar quién lo llamó o a quién podían responderle, porque no tenían líneas telefónicas. No, un disparate. No, inclusive recuerdo el caso de una mujer que fue a una de las sedes de Entel con una torta porque cumplía 25 años habiendo pedido el servicio y a celebrar con los ocasionales empleados, ¿no? Pero era en fin. Era un lujo el teléfono. Y por eso, como vos decías, las propiedades se vendían con líneas telefónicas, salían más caras. Exacto, pero le dio entre 3, 4, 5 mil dólares costaba un teléfono. 5 mil dólares más en las propiedades con teléfono. Era pero bueno, qué sé yo, por ahí la historia pone las cosas en su lugar también, más allá de que, errores se han cometido y se van a seguir cometiendo, ¿no? Pero bueno. Luis hoy decía...
El que actúa y hace, obviamente puede cometer errores porque está haciendo. Claro. Pero peor es no hacer nada y que los errores se vayan multiplicando. Entonces, hoy tenemos un problema gravísimo, la seguridad es un problema serio. Yo, mira, te quiero comentar en el tema de seguridad, por ejemplo. Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires casi un 85% de reincidencia delictual. Eso significa que cada 100 que recuperan la libertad, 85 vuelven a la cárcel. Eso es una gravedad que no se preocupa a nadie. Yo había hecho un proyecto con Carlos donde íbamos a hacer la libertad asistida y darle trabajo al que recupera la libertad condicional o la condición que recupere, porque de esa manera le dábamos lo que dice la Constitución: reinsertemos, resociabilicemos, la cárcel no será para castigo. Bueno, vos tenés un artículo acerca de la libertad asistida, que hablás... Sí, el link. Exactamente, sí, muchos años. Y que desde el 29 de abril del 2020, vamos a decirle a los oyentes, y que es muy bueno, ¿no? El artículo realmente es muy bueno. Porque la realidad, Puma, la realidad es que vos a un tipo lo volvés a la vida social, después de cumplir una condena, estudian o lo que puedan hacer, y esa persona, sí, hay un porcentaje muy alto que quiere reinsertarse, quiere olvidarse de lo que pasó y empezar a vivir. Claro. Entonces ahí tenemos que estar con el Estado. El patronato es una oficina pública del servicio penitenciario que se sientan todas las mañanas y vienen los que tienen que cumplir con la visita mensual y le preguntan, ¿qué estás haciendo? Y dice, no, trabajo de albañil. Y no le miran las manos si tiene cal, por ejemplo. Claro. Entonces, la realidad es que debe ser a la inversa. El patronato debe ir a la casa del que recuperó la libertad, ver qué hace la esposa, si trabaja o cuida a los chicos, o los chicos van al colegio, y además de eso darle el trabajo. Porque vos le decís, usted va a trabajar acá, nosotros lo vamos a visitar, si usted falta un día lo vamos a justificar, si falta 2 tendrá que empezar un certificado de salud, y si falta 3 se cumplirá el resto de la condena. Entonces eso lo motivan a portarse como la gente. Y después, si vos le das trabajo, porque no planes, el plan no sirve, el plan es generar ignorantes, y la Argentina sufre un problema cultural gravísimo. Entonces, vos no le des un plan, dale trabajo. Entonces le das trabajo, lo tenés 8 horas trabajando, una que come 9, una que viaja 10, 6 o 7 que duerme, lo tenés controlado 17 horas. ¿Eso qué significa? No tiene posibilidad de armar bandas, no tiene posibilidad de armar estrategias delictivas, y entonces lo reinsertás y después eso entra en un sistema donde bajamos la reincidencia. Pasó en el mundo. Es decir, no es que yo estoy inventando algo, en el mundo pasó en Nueva York, por ejemplo. De una reincidencia del 45% bajaron al 10%. Claro, nosotros tenemos un problema grave. Claro, pero inclusive, doctor, de esos tiempos datan las últimas reformas procesales en derecho penal, que fueron francamente como el Instituto de la Probation, el Instituto del Juicio Abreviado, un montón de cosas que a nivel federal, me acuerdo de un doctor O'Connor, que era, que era también uno de las personas que estaba vinculada a la difusión del nuevo procedimiento, los tribunales orales, y la pucha, y esos son logros que no fueron temas menores, ¿no? Pero bueno, parece ser que los argentinos tenemos cierto apego a buscar las cosas malas de un gobierno que la debe haber habido. A mí me gusta preguntarle tanto a Gustavo Varela, que es abogado, como a vos, Luis, que sos abogado. ¿Es difícil ser abogado en estos tiempos? En estos tiempos, ¿eh? Sí, es bastante complicado en estos tiempos, por varias razones, ¿no? Por lo que hablamos de la demora de la justicia, por lo que hablamos de la carga. Bueno, yo me acuerdo que con Carlos, con la causa de armas, que lo recuerdo mucho porque fue mi primer infarto. Carlos me dijo, teníamos la primera audiencia donde se le iban a leer el requerimiento fiscal en causa armas, y Carlos me dijo, Luis, mirá, no es bueno para nuestro país que un presidente termine en el banquillo de los acusados y sacamos en el mundo. Fíjate si podemos hacer la audiencia de otra manera para no afectar al país. Claro. En la imagen que los presidentes terminan procesados. Y me acuerdo que yo viajé a La Rioja con peritos de la corte, porque Carlos estaba con problemas de anímicos, y hicimos la primera videoconferencia con el tribunal oral, ahí en Comodoro Pi, y Carlos en La Rioja. ¿Qué año fue eso, doctor? Y ya ni me acuerdo, no sé, pero habrá sido principio del 2000, yo 20 años fui abogado de Carlos, creo que fue por el 2000 y algo, pero la realidad de eso, que ahora, por ejemplo, vamos a las videoconferencias por todos los sistemas que hay, el Zoom, ¿viste?
es una situación que se está llevando para adelantar, pero no adelanta nada. Claro. Porque tenemos problemas de comunicación. Cuando tiene que estar el imputado desde la unidad penitenciaria no tienen conexión. Cuando la fiscal o el fiscal no están por alguna u otra razón, entonces se complica demasiado. Y no hablemos del juicio por jurado, que tiene otros serios problemas, ¿no? ¿Y por eso no se aplica? Sí, se aplica y le dan la opción a las defensas y al Ministerio Público de aceptar o no ser directamente juzgado por un tribunal o integrado por jurados. Y hoy la sociedad está muy sensible con la inseguridad. Entonces vos integrás un jurado y a la mera sospecha, donde aparece una persona que dice una barbaridad sobre el imputado y lo terminan condenando, cuando tal vez fuera inocente, ¿no? Porque no está preparada la sociedad. También hay algunos defectos que no hace falta aclararlos de cómo se integra. Se integra, ¿viste? El tema del género, los jurados hombre y mujer. Y vos sabés que hoy, con la igualdad sexual y todo lo demás, esas personas que no son ni hombre ni mujer, en la práctica no pueden integrar un jurado, por ejemplo. Claro. Entonces, eso va a traer serios problemas hacia el futuro. Código Civil puede ser que traiga problemas, porque yo lo veo en el Congreso, ¿viste? Cuando piden modificaciones del código para esto, para lo otro, pero se pierde un contexto. Se pierde todo en esas cosas. Mirá, recién el doctor hablaba de la probation. La probation, yo hice las primeras modificaciones en la práctica, porque vos no me podés con la probation, los que cometen delitos hasta 2 años y a veces un poco más, mandármelos a cortar el pasto en una escuela, ¿viste? Cosas que no pueden mandarme 10 cortadores de pasto o 10 pintores. Yo creo que debe ser amplia esa situación de la compensación. Entonces yo modifiqué eso y digo, bueno, este imputado tiene que laburar. Entonces, como tiene que trabajar, si lo mando a pintar o lo mando a cortar el pasto, no puede trabajar y no genera recursos para seguir viviendo. Tal cual, era un problema eso. Entonces yo modifiqué mucho y me dieron pelota. Perdón la expresión. Por ejemplo, dije, bueno, un aporte mensual a Cáritas del 10% del sueldo. O, por ejemplo, yo acá en provincia hago donar mensualmente determinadas cosas a hogares de chicos en estado de adopción. Por ejemplo, me pasó con una mujer con un conflicto judicial que le hice donar durante un año, no me acuerdo si 40 paquetes de pañales por mes, una cosa así. Entonces, compensar de otra manera, pero que la persona que está trabaje. Porque entonces vos me lo inutilizás, me lo mandás a cortar el pasto a un colegio, me lo mandás a pintar una escuela, y la verdad que no, eso no es un sistema que pueda avanzar para dar soluciones, no, de ninguna manera. Sí, igual yo me acuerdo en los primeros tiempos, con la jurisprudencia era errática, y sí, claro. Y eso con el tiempo, porque se acuerda que decía todo delito que prevea una pena superior a 3 años. Claro. Y entonces después la misma jurisprudencia se dio cuenta que eso era francamente destructivo para el régimen, porque en todo caso había que merituar la eventual condena de una persona. Porque la eventual condena, convenimos que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero además de eso, las penas de 3 años son excarcelables. Claro. Entonces tenemos que pensar de qué manera otros delitos, y donde vemos que no hay riesgo, bueno, serán las pericias psicológicas, psiquiátricas, las que correspondan para ver el individuo, las condiciones que tiene, ¿no? Pero modificar esa situación para realmente solucionar los problemas y que trabaje, darle trabajo. La gente necesita tener una actividad y saber que genera sus recursos. No podemos decir que el plan le soluciona la vida, de ninguna manera. Tenemos ya 2 generaciones que no conocen trabajo, chicos chiquitos que no conocen, que no lo vi trabajar al abuelo, por ejemplo. No. Bueno, por eso ayer sacábamos con Santiago Cunio, en un diálogo extenso, Alfredo Olmedo. Y Alfredo, que yo trabajé 4 años con Alfredo Olmedo en prensa, hablábamos del servicio militar optativo, pero también hablábamos de la famosa pala, que la pala es toda una simbología. Un emblema. No, por supuesto. Y esas cosas hay que volver como a la escuela técnica, por ejemplo. Más de una vez lo decimos. Mira, yo allá por los 80, cuando ejercía al principio el derecho penal, y más allá de que estaba cumpliendo una función pública, nunca dejé el trabajo, ¿no?, de mi profesión. Olmos era una cárcel modelo porque tenía taller de chapa y pintura, botinería que hacía los botines para la policía y para el ejército. Mirá. Tenía un hospital oncológico en el medio de la unidad de Olmos, donde era uno de los mejores en tecnología. Después tenía imprenta, sastrería para los uniformes y toda la historia, y la imprenta era toda la papelería que usaba el Poder Judicial. Panadería, donde mandaban el pan a los colegios y a los hospitales. Y eso se acabó.
Claro. Entonces al recluso, ahora, ¿qué hacen como salida? Porque saben que pueden salir con la libertad asistida, entonces se anotan y estudian. Estudian una u otra cosa, pero eso no es un camino de solución para reinsertar a una persona, de ninguna manera. Claro, claro. Bueno, esto del pan que contás, yo tengo una anécdota. Cuando éramos cadetes, en la escuela de cadetes Ramón Lorenzo Falcón, y ya en tercer año terminábamos la carrera para recibirnos de oficial, íbamos a las prácticas de comisaría. Un día le preguntamos a los suboficiales, que eran los que nos daban el almuerzo, la cena, convivía con nosotros, con el cadete. Dice, les vamos a contar hoy que el pan viene de la cárcel de Seiza, nunca les contamos. Por eso esto que decís vos, de que del servicio y todo esto, es verdad. Todo eso estamos hablando hace muchos años. Y era por supuesto. Y era un elemento muy importante. Claro, porque aparte le damos actividad. Vos fíjate que hacían la imprenta, hacía toda la documentación oficial. Claro. Es decir, después había taller mecánico y de chapa y pintura en Olmos, donde arreglaban los vehículos oficiales. Claro, mirá. Y hacían los botines y hacían los uniformes. Y estaba el hospital oncológico en el medio de Olmos. Y hacían la panadería, hacía todo el pan. Y aparte, obviamente, hacía para las unidades también, ¿no? Entonces se le daba una actividad y un oficio, que eso es lo más importante. Lo otro no sirve, Yo, vos sabés que allá cuando renuncia el teniente coronel Pombo, que se va para candidato de intendente que andaba con Carlos Raúl Álvarez, nuestro amigo. Claro. Bueno, yo me hice cargo del... Falleció el coronel, falleció el coronel Pombo. Sí, falleció, sí, un tipo excelente. Excelente, de Morón, sí. Entonces no había ministerios, en esa época eran subsecretarías, justicia, seguridad, interior, Claro. Entonces me dice el gobernador Cafiero que me haga cargo, yo era director general de gobierno, que me haga cargo de la subsecretaría. Entonces yo iba a la UCDIC mucho porque la escuela funcionaba. Salían oficial subayudantes, iban a la dependencia en la parte administrativa y después ascendíamos en la carrera, ya sabemos lo que es. Pero también salían preparados. Y hoy, ingresar a la policía, por ejemplo, en la provincia, pasa con el cuerpo femenino, que lo hacen como una salida laboral, no por vocación. Claro. Luis, te agradezco mucho todo este tiempo, como siempre, gracias por haber venido hoy, ya lo hacemos público, porque el doctor estuvo con Santiago Cunio y con Julio Devido, con Guillermo Moreno, con la señora que le caíste muy simpático, a la señora de Julio Devido en el día de hoy, la doctora Minicelli, y por supuesto Santiago, que estaba enfrente tuyo, es la esposa de Julio. Un programa realmente, y por supuesto te vamos a volver a convocar. Y bueno, y Santiago también agradecido, por supuesto, porque estuviste hoy. No, por supuesto. Te digo que agradable en varios aspectos. Porque, por ejemplo, más allá de que pensemos distintos, las posiciones políticas, no hay amigo-enemigo. No, exactamente. Preguntamos y respondemos. No, y con total libertad. Exactamente. Con respeto. Yo puedo pensar distinto a vos. Claro, por eso no debe ser que sos mi enemigo. No, por supuesto, es así. Luis, muchas gracias, te mando un gran abrazo. Gracias a vos y bueno, estoy a tus órdenes. Te mando un abrazo, doctor. Un abrazo, Luis. Así pasaba el doctor Luis Omar Daer, una nota realmente muy importante, abogado personal durante muchísima cantidad de tiempo, del ex 2 veces presidente de la Nación.